El caso del niño de Somosierra es uno de los misterios más inquietantes que estremeció a la España de los años 80. Todo comenzó el 24 de junio de 1986, cuando un camión cisterna cargado con 23.000 litros de ácido sulfúrico se estrelló en el puerto de Somosierra, en la provincia de Madrid. En el vehículo viajaban el conductor Andrés Martínez, su esposa Carmen Gómez y su hijo Juan Pedro Martínez, de apenas 10 años. Cuando los equipos de rescate llegaron al lugar del accidente, encontraron los cuerpos calcinados tanto de Andrés como de Carmen. Sin embargo, el niño había desaparecido sin dejar rastro alguno. A pesar de la ardua investigación, nunca se encontró una pista clara que explicara su paradero. La investigación que se llevó a cabo durante las décadas posteriores tuvo como protagonista a Juan, tío del menor y también el portavoz de la familia. Él mantuvo en su versión que el niño en el momento del accidente no iba en el camión. En su testimonio, Juan afirma que el niño, Juan Pedro Martínez, inició el viaje junto con sus padres, Carmen y Andrés, en un camión que transportaba, como hemos mencionado, 23.000 kilos de ácido desde Cartagena con destino a Bilbao. Y aquello fue una excepción, porque se trataba de un premio por sus buenas notas, las buenas notas que había sacado en aquel momento, y como premio realizar un viaje con ellos. Era el 24 de junio de 1986. El trayecto transcurrió con cierta normalidad, con 3 paradas habituales, eso sí. La última fue en el Mesón Aragón, antes de las 6 de la mañana, donde los 3 desayunaron y fueron vistos por un camarero. Poco después, sobre las 6:30, coronaron el puerto de Somosierra, pero en la bajada, a la altura del kilómetro 95 de la Nacional 1, el camión se estrelló en las puertas del pueblo de Somosierra. La Guardia Civil informó sobre el accidente, pero al ser preguntados por el niño, dijeron desconocer su existencia. A partir de ahí, comenzó su búsqueda y también el enigma de este caso. Al día siguiente, concretamente el 25 de junio de aquel año 1986, los familiares viajaron desde Murcia al lugar del accidente, pero al llegar, los cuerpos de Andrés y Carmen ya habían sido retirados del lugar del accidente. Inicialmente, asumieron que Juan Pedro estaba dentro de la cabina aplastada del camión, donde se apreciaba una especie de bulto. Sin embargo, al abrirla, pues descubrieron que solo era ropa. El niño no estaba allí. La búsqueda de Juan Pedro se extendió durante días y semanas. La Guardia Civil, voluntarios y también varios familiares revisaron la zona exhaustivamente, explorando incluso los alrededores en caso de que hubiera salido despedido con el impacto. Juan, el tío del niño, del portavoz de esta familia, incluso caminó hasta Pinilla, que se encuentra a 12 kilómetros del lugar del accidente, del lugar del siniestro. Utilizaron una retroexcavadora para excavar 50 centímetros de profundidad en la zona del accidente, en caso de que el cuerpo hubiera quedado sepultado por los arrastres del propio vehículo, pero tampoco, no encontraron rastro alguno. La primera hipótesis que surgió fue que el ácido había disuelto el cuerpo del niño, de Juan Pedro,
Sin embargo, Juan rechazó esta teoría de manera tajante, considerándola falsa e imposible. Él explicó que la cuba del camión estaba dividida en 3 tanques y que el ácido derramado provenía del último de ellos. El cuerpo de Andrés, el padre, fue encontrado justo debajo de la cisterna y recibió todo el impacto del ácido. Y a pesar de ello, el cuerpo estaba completamente intacto, algo ennegrecido de cintura para arriba, pero, claro, no había desaparecido su cuerpo. Su cuerpo seguía allí. Juan, el portavoz de la familia y tío del niño, con un profundo dolor, comprobó personalmente, descartando así la posibilidad de que el ácido, como he comentado, pues se pudiera destruir el cuerpo, ¿no? Lo pudiera haber desintegrado. Y las sospechas comenzaron a crecer. A pesar de las búsquedas y las excavaciones, el paradero de Juan Pedro seguía siendo un auténtico misterio. La explicación oficial del siniestro, del accidente, afirmó que el camión se había quedado sin frenos, pero Juan desmintió esta teoría, ya que había marcas del frenado en la carretera. Gracias a su insistencia, porque fue una persona que no paró de investigar por su cuenta, se solicitó a Alemania, fijaos, el análisis del tacógrafo del camión, que reveló detalles claves sobre los últimos kilómetros antes del impacto. En los 18 kilómetros previos al accidente, Andrés realizó 12 paradas inusuales, que no tendrían por qué haber sucedido. Comenzando tras pasar Buitrago de Lozoya. Algunas duraron solo un segundo, lo que sugiere que algo o alguien estaba obstaculizando el avance del camión. La última de esas paradas, la última detención de 22 segundos concretos, ocurrió al entrar en Somosierra. Juan y su familia creen que en ese momento alguien se llevó al niño a cambio de algo, cambiando así el rumbo de la investigación. Pero Juan, decidido a encontrar más respuestas, pidió a los agentes que tomaran nuevas declaraciones y realizaran un segundo atestado, ya que el primero se hizo sin saber que Juan Pedro también viajaba en el camión. Como hemos comentado, cuando llegaron los agentes no vieron el cuerpo del niño, por lo tanto no había niño y ellos desconocían que el menor viajaba con ellos desde un primer momento. Sin embargo, a pesar de la solicitud de Juan a los agentes, no se hicieron nuevas investigaciones, lo que empujó a que Juan decidiera investigar por su cuenta, continuar con su propia investigación, localizando, quedaos con esto, a todos los camioneros que viajaban en sentido contrario al de Andrés en ese tramo. Fue un duro trabajo, ¿eh? Y durante esas conversaciones surgió un dato inquietante. Una furgoneta Nissan Banet blanca, de color blanco, se detuvo poco después del accidente. Según testigos, 2 personas, un hombre y una mujer, se bajaron rápidamente. La mujer afirmó ser enfermera y pidió pasar a las personas que allí se encontraban en ese momento. El hombre registró el camión y luego llamaron a la mujer para marcharse. Se fueron tan rápido que casi atropellan a un herido del accidente que se encontraba en ese mismo lugar. La furgoneta se dio a la fuga hacia el norte. Juan informó a la Guardia Civil, pero no se tomó ninguna medida, ninguna acción. Determinó que la furgoneta había sido comercializada recientemente en España, por lo que contactó a Motor Ibérica y obtuvo un listado con matrículas y DNI de las furgonetas Banet. Entregó la lista a la Guardia Civil, ordenada por edad y nacionalidad de las personas que adquirieron esas furgonetas, para que investigaran las identidades, pero nunca se comprobó
la documentación ni se hizo seguimiento de la pista. Parece que no había mucha intención por parte de las autoridades de resolver el caso, al menos de seguir las pistas que Juan, el tío del niño, iba encontrando. Claro, pero surge una segunda hipótesis vinculada nada más y nada menos que al narcotráfico, ya que en esa época las mafias de la droga operaban de esa manera. Algunos transportistas denunciaron que en áreas de descanso concretas les habían metido drogas en sus camiones utilizando rutas como la de Bilbao para llevar heroína. Juan señaló que la velocidad con la que Andrés bajaba del puerto superaba los 110 kilómetros por hora y tras la parada de 22 segundos comenzó a conducir de manera peligrosa, de manera muy rápida, inusual, adelantando en una curva con un camión cargado de ácido, como hemos comentado, 23.000 kilos. La sospecha es que el niño pudo haber sido llevado como rehén y que Andrés intentaba alcanzarlo. Además, Juan, al hablar con los medios, reveló que creían que Juan Pedro no iba con sus padres en ese momento. Como dato curioso, decir que recibió una llamada de una supuesta esposa de un supuesto camionero, quien aseguró haber visto al niño en el camión justo antes del accidente. Pero Juan no confió en esa llamada que recibió, argumentando que, primero, era imposible que alguien, que absolutamente nadie, hubiera visto al niño dentro del camión a esa hora de la madrugada viniendo en sentido contrario, por la oscuridad, ¿no? Además, él contactó directamente con los camioneros que podrían haber estado en esa misma ruta. Y también habló con sus esposas. Tras grabar la conversación, descubrió que la voz que lo había llamado, aquella llamada sospechosa, no coincidía con la de las mujeres reales de los camioneros que se cruzaron con Andrés. Pero eso no fue todo. En los carteles de la búsqueda se incluía un número para recibir información. Sin embargo, comenzaron a recibir llamadas constantes las 24 horas del día, durante un largo periodo. Y cuando Juan respondía a esas llamadas, las personas al otro lado no decían absolutamente nada. Silencio. Y él sospechó que el propósito de esas llamadas era de mantener el teléfono ocupado, impidiendo así que entraran llamadas con información que pudieran aportar algo de veracidad al caso. La investigación se estancó y la desaparición de Juan Pedro Martínez pues fue considerada por la Interpol, fijaos, como la desaparición más extraña de toda Europa. Un año después se divulgó en los medios que se habían encontrado restos de heroína en una manta dentro de la cuba del camión, algo que fue rechazado rotundamente por el portavoz de la familia, por Juan. Él explicó que si hubiera habido ácido en la manta, se habría deshecho, y si hubiera habido manta, no podría haber ácido. Señala que la manta en cuestión no tenía nada que ver con la droga, sino que era una manta utilizada por la propia Guardia Civil como tope para así evitar que el ácido se derramara cuando la cuba volcó. La manta, envuelta en un plástico, se cayó dentro de la cuba al retirarse el camión y no tenía relación con la heroína. Además, mencionaron que también se utilizó una chaqueta amarilla de bombero, lo que generó aún más confusión. La manta, el chaleco, fue ahí un batiburrillo de datos que no casaban entre ellos. A lo largo de los años siguientes hubo varias llamadas que aseguraban haber visto a Juan Pedro Martínez, el niño de Somosierra. Pero una en particular destacó concretamente que fue la de un profesor de autoescuela que relató haber visto
a una anciana ciega iraní, acompañada por un lazarillo y un niño con acento del sur de España. El profesor le preguntó por qué el niño hablaba tan bien castellano. Y esta mujer cuenta que se puso bastante nerviosa y que se fue. Más tarde, cuando vio una foto de Juan Pedro, afirmó que el niño era él, que no era otro, que era él, el niño de la foto, el niño de la comunión, como la imagen, ¿no?, que se difundió de Juan Pedro. Sin embargo, Juan afirmó que este dato nunca llegó a ser considerado oficialmente en la investigación. Ya han pasado 39 años, se van a cumplir 39 años en este 2025 de este trágico y enigmático suceso, pero el dolor de la familia sigue intacto. Está claro que alguien sabe la verdad, que alguien la oculta, que alguien se irá a la tumba con ese secreto de lo que ocurrió aquel 24 de junio de 1986, sobre lo que hay de fondo, verdaderamente. Juan Pedro, conocido como el niño de Somosierra, un joven de 10 años con toda la vida por delante, desapareció sin dejar ni rastro, dejando también esa incógnita en el aire. ¿Seguirá vivo a día de hoy?